Estamos iniciando una nueva semana y también un nuevo tema, el cual estaremos viendo sobre el perdón y con el subtema el camino hacia la libertad y la sanidad. Hemos entendido que la amargura está directamente relacionada con el tema del perdón. Y aquí podemos ver dos puntos importantes. Uno es el perdón que necesitamos de Dios hacia nuestras vidas por cuanto hemos pecado contra Él, por cuanto hemos hecho maldad en nuestras vidas, y esto es una ofensa hacia nuestro Creador, que nos diseñó con un propósito completamente diferente a lo que el mundo está viviendo, diferente a la maldad. El Señor nos creó para ser imagen y semejanza de Él y tener un comportamiento conforme a Él le agrada. Entonces, acerca del perdón y de la amargura llega a nuestro corazón cuando no estamos haciendo la perfecta voluntad del Padre. Eso es algo que tenemos que entender perfectamente, que cuando alguien no está haciendo la voluntad de Dios, su corazón se llena de amargura. Entonces necesitamos primeramente el perdón de Dios. Luego necesitamos aprender a perdonar nosotros, porque también hemos recibido ofensas de otras personas, y eso es importante también entender, que el liberarse o el ser libre de la amargura, necesitamos aprender a perdonar, y no solamente a los demás, aún necesitamos perdonarnos a nosotros mismos. Entonces en esas tres puntos importantes acerca del perdón que tenemos que buscar: el perdón de Dios, tenemos que aprender a perdonarnos a nosotros mismos y tenemos que aprender a perdonar a nuestros semejantes, aquellos que nos han ofendido, que han pecado en contra de nosotros. Entonces vamos a ver algunas cosas que nos muestra la palabra de Dios acerca de la amargura. El versículo que vamos a estar viendo en este día es el versículo de Hebreos 12:15, con el subtema cuidándonos de la amargura. El versículo dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. La amargura, una de las características de la amargura que opera en el corazón del ser humano, es de que no solamente contamina a la persona, sino que también muchos pueden ser contaminados por la amargura, por el enojo, por el resentimiento, por las cosas que operan en el corazón y que amargan la vida de las personas y del que está siendo afectado por la amargura. Entonces Jeremías 14:18 dice: tu camino y tus obras te hicieron esto, esta es tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. ¿Qué nos dice este versículo? Que la propia maldad del ser humano, las obras de maldad y el estar viviendo contrario a lo que el Señor nos diseñó, cuando nosotros no estamos cumpliendo el propósito de nuestra creación, entonces la amargura viene, la insatisfacción, la semilla de amargura viene y penetra el corazón del ser humano, y eso lo hace ser una persona infeliz, una persona vacía, una persona que no le encuentra sentido a la vida. Hechos 8:23 dice: porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Cuando una persona ha desarrollado una amargura en su corazón grande y no busca, no ha aprendido a buscar el perdón de Dios, y no ha aprendido a perdonarse y a perdonar a los demás, entonces eso lo lleva a estar en una prisión de maldad, en una prisión de amargura, en una prisión donde alguien que está en una prisión, pues es un esclavo, es un cautivo por la maldad
y por la amargura. En este caso, por la falta del perdón. Entonces, el perdonar significa ser libre, es liberarnos de emociones negativas, es liberarnos de contaminantes espirituales, emocionales, mentales, que de lo contrario, el estar bajo la prisión de maldad y de amargura, eso nos va a llevar a sentirnos completamente eh, insatisfechos y a buscar muchísimas cosas en nuestra vida para culpar a otros, eh, culpándolos de nuestra condición. Una persona amargada no es una persona feliz, no es una persona que se sienta satisfecha, sino todo lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios acerca de la amargura? En Efesios 4:31 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Pero aquí dice: quítese de vosotros. Lo primero que nos dice este versículo es que debemos buscar el quitar la amargura de nuestro corazón. Porque la amargura nos va a llevar al enojo, el enojo nos lleva a la ira nos lleva a la gritería nos lleva a la malicia, a la maledicencia y a la malicia, que nos va a llevar a tener acciones y a cometer cosas que realmente van a contaminar a otros. Finalmente, ¿cuál es la solución para la amargura? Dice Isaías 38:17. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. El inicio de la liberación de una persona, de liberarse de la amargura, es buscar el perdón de Dios. Es buscar con todo su corazón a Dios, para que Dios, en ese corazón quebrantado, Dios se agrade y comience a librar la vida de esa persona, dice, del hoyo de corrupción. Entonces la amargura, lo que trae también la amargura es una corrupción en la vida de esa persona. Mas sin embargo, el perdón de Dios es el inicio de una liberación que el Señor quiere hacer en nuestras vidas para ser completamente libres de la maldad y de la amargura. Amén.